Bueno, interrumpimos este reporte pidiendo las disculpas. El caso es que nos vamos en vivo a la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. Está brindando una conferencia el premier Fernando Zavala. Stephanie Medina, adelante. Buenas tardes. En el Congreso de la República. El día de ayer se aprobaron importantes medidas para la promoción de las inversiones públicas y privadas en todas las regiones del Perú. El objetivo es generar más empleos y más ingresos para todas las familias del Perú, a través de lograr que el crecimiento de la inversión pública y el crecimiento de la inversión privada. En el campo de la inversión privada, que es el motor del crecimiento económico y de la generación de empleo, se aprobaron las siguientes medidas. Primero, reestructuración y fortalecimiento, descentralización de Proinversión. Vamos a descentralizar Proinversión. Su objetivo será brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de los gobiernos regionales y locales. Asimismo, Proinversión tendrá 3 directores independientes. Antes solo participaban ministros de Estado. El objetivo es que tenga una visión más técnica y de largo plazo. Asociaciones público-privadas. Nuestro objetivo es acelerar los procesos y tener mayores obras a través de esta participación público y privada. Se mejorará la calidad de los proyectos. Con esta nueva norma que hemos aprobado, también se reducirán los plazos de adjudicación directa, cofinanciadas, y se agilizarán los procesos de saneamiento físico-legal. También el día de ayer se aprobaron cambios que permitirán promover el mecanismo de obras por impuestos. Un esquema que ha mostrado buenos resultados y que queremos ampliar para que las empresas privadas se conviertan en aliados del desarrollo de todas las regiones del Perú. Con la norma que hemos aprobado el día de ayer, se permitirá la participación de nuevos sectores en este mecanismo. Se han incluido sectores como turismo, como pesca, electrificación rural, protección social y carreteras nacionales. También, dentro de lo que se ha aprobado, se elimina la derivación que se hacía cuando se hacía obra por impuestos a la ley de contrataciones, asegurando así que sea un mecanismo ágil y con plazos reducidos. Ayer también en el Consejo de Ministros, como ya habíamos anunciado, se aprobó el fin del Sistema Nacional de Inversión Pública, del SNIP, y la creación del nuevo sistema Invierte.pe. Los peruanos necesitan más obras, y necesitan obras rápidas, y que los gobernadores y los alcaldes puedan hacer obras con menos trámites y en beneficio de todos los peruanos. Por ello, el nuevo sistema de inversión denominado Invierte.pe agilizará la aprobación de proyectos de inversión y flexibilizará su ejecución en los 3 niveles de gobierno, priorizando el cierre de brechas de infraestructura. Los gobiernos regionales y locales ya no tendrán que presentar los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Ahora presentarán documentos simplificados con la información necesaria para su aprobación y dependiendo del nivel de complejidad de las obras. Con este nuevo sistema reduciremos los tiempos de preparación de los proyectos a la mitad del tiempo y además haremos un mejor seguimiento de estos proyectos que benefician a todos los peruanos. Con esto le doy la palabra al ministro de Economía y Finanzas para que nos explique con mayor detalle los importantes cambios que se aprobaron el día de ayer en un Consejo de Ministros extraordinario. Ministro. Conferencia de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, Toma la palabra el muy ministro buenas de tardes. Economía Gracias y por la Finanzas, atención. Alfredo Torre. Como dijo el premier, ayer hemos aprobado
los instrumentos que nosotros consideramos que son claves para promover la inversión pública-privada. Son 3 los instrumentos. El primero es obra por impuestos. Es un instrumento que le da mucha flexibilidad a los gobiernos regionales. Le hemos simplificado, hemos ampliado los sectores, los hemos excluido de la ley de contrataciones. Nosotros pensamos que mediante este instrumento se pueden hoy día realizar obras en un periodo máximo de 6 meses. Este es un instrumento muy importante para reactivar la obra pública y para comprometer al sector privado. El segundo instrumento es la obra pública, es lo que el presidente le ha llamado la muerte del SNIP, invierte.pe. Hoy día, en el pasado, había una gran confusión en el rol del Ministerio de Economía y Finanzas y los sectores. Hoy día hemos definido claramente, el MEF solamente participa en la programación del proyecto, es decir, al comienzo del proyecto, donde se le presenta el perfil al Ministerio de Economía y Finanzas de una manera muy simplificada. Esperamos que sea un formato y el Ministerio de Economía simplemente les da acceso al presupuesto. De ahí en adelante el sector, es decir, el que ejecuta la obra, realiza el proceso de formulación y también el proceso de evaluación, ejecución y funcionamiento. Recuerden que antes este proceso era muy complicado, el Ministerio de Economía intervenía en todos estos procesos, hoy día solamente interviene en la programación y después al final de la obra para revisar de si es que lo que se ofreció en términos de cierre de brechas es lo que realmente resultó. Muy importante, 2 cosas. Uno, el proceso ahora es multianual, 3 años. Los sectores van a presentar planes de desarrollo a 3 años y lo que nosotros le vamos a dar es una multianualidad al proceso de inversiones. También, como lo hemos dicho en el Congreso, quisiéramos proponer de que los presupuestos se hagan bianuales y de esa manera romperíamos el ciclo que hoy día ata a muchos proyectos y a los gastos públicos. En términos de inversiones, nosotros pensamos que mediante obra pública estos proyectos se podrían demorar máximo 1 año y sería el segundo instrumento más rápido para llevar a cabo la obra pública. El otro elemento importante es que hoy día estamos introduciendo un concepto de cierre de brechas. El Ministerio de Economía va a poner en su página web una herramienta que nos indica exactamente cuáles son las brechas que hay que cerrar y uno puede mapear al país por distrito y saber cuáles son las brechas por distrito y esta es una herramienta que vamos a ir trabajando con ellos y nos gustaría que ustedes la vean. La tercera es las APPs que van a realizarse desde una proinversión descentralizada. Recuerden que antes Proinversión estaba centralizada en Lima. La idea es que Proinversión esté anclada con los gobiernos regionales y los ayude a los gobiernos regionales a desarrollar su obra. El sistema de las APPs es muy parecido a lo de Invierte.pe. Sin embargo, en el caso actual, lo que nos estamos proponiendo es que todos los proyectos que se realicen por APP sean elegidos por Proinversión. En el pasado eran los sectores los que decidían qué proyectos se hacían por APP sin que ellos tuviesen esa capacidad técnica. Hoy día es un grupo de expertos que va a decidir qué proyectos se van a cofinanciar y cómo se van a cofinanciar. Pero el dueño del proyecto, igual que lo que dijimos en el caso de Invierte.pe, es el gobierno regional, el gobierno local o el sector. Proinversión lo que haría es que, en este caso, ejecutaría el proyecto, buscaría el cofinanciamiento y, muy importante, del lado de Proinversión, que Proinversión acompañaría a los proyectos. Recuerden que en el pasado nosotros incurríamos en una serie de adendas precisamente porque no se acompañaba el proyecto, es decir, se formulaba el proyecto, se ponía en la práctica, pero nadie se aseguraba que el proyecto siga el cronograma que se había planteado. Estos proyectos son proyectos de un poco más de larga duración. Nosotros pensamos que pueden durar entre 1 año y 2 años y medio. Nosotros estamos muy comprometidos a reformar Proinversión
hemos nombrado a Álvaro Quijandría como el director ejecutivo de Proinversión y nosotros esperamos que pronto vamos a ver resultados. Dos cosas más. Estos tres instrumentos atan muy bien con dos cosas que nosotros estamos planteando. Uno es el Plan Nacional de Infraestructura. En base a estos planes regionales a 3 años, nosotros por primera vez vamos a tener un Plan Nacional de Infraestructura en el cual nosotros vamos a ver todos los proyectos que se van a realizar en el Perú, cómo cierran brechas y cómo ayudan al desarrollo de largo plazo. Y en segundo lugar, en la Ley de Transparencia, Responsabilidad Fiscal, que todavía la vamos a aprobar en el Consejo de Ministros, estamos formando un fondo con todos las ganancias incrementales de impuestos. Y este fondo sería exclusivamente para el financiamiento de APPs. Recuerden que en el pasado nosotros utilizábamos los ingresos extras para reducir la deuda. Hoy día, primero se va a alimentar el FEF, el Fondo de Estabilización Fiscal, al 4%, hoy día está en 4.3%, y después los dineros extras van al FEF. Es más, parte de los dineros de que nosotros podríamos conseguir de la reforma tributaria podrían empezar ya a alimentar el FEF a partir del siguiente año. Muchísimas gracias. Iniciamos con las preguntas. Rocío La Rosa, del Diario del Comercio. Buenas tardes. Buenas tardes, ministros. La primera consulta que tengo es para el ministro de Economía. Quería preguntarle si en el caso de la Municipalidad de Lima, de los proyectos para la construcción de los bypasses de la Municipalidad de Lima, van a ser suficientes para su aprobación los estudios que ellos presenten, y si en el caso del bypass de Salaberry ya tienen previsto cuánto va a demorar la evaluación para la aprobación del mismo. Mire, recién estamos evaluando, todavía no tenemos una definición. Cuando tengamos una definición más precisa, con gusto se la haremos llegar. Ok, gracias. Para el primer ministro, usted ha dicho en la mañana que el gobierno decidió separar al ministro de Defensa luego de que él presentó su carta de renuncia. Mi pregunta era la siguiente. Anoche, en un programa periodístico, el ministro González señaló que usted tenía conocimiento de la situación que ha motivado su separación desde hace varios días. La oposición ha cuestionado que en ese momento usted no haya optado por separarlo. Por eso quería preguntarle si usted nos puede precisar cómo fueron los hechos y qué fue lo que exactamente le dijo el ministro en ese momento. Y la segunda pregunta es, ¿cuál será el perfil de la persona que ahora va a reemplazar al ministro que usted ha dicho va a ser en estos días? Gracias. Gracias. Como lo mencioné en la mañana, el ministro de Defensa me informó hace unos días sobre esta situación. Lo que yo le solicité es que resolviera este tema de una forma clara y transparente, pues era inaceptable, se configuraba en un conflicto de interés. Y ustedes, bueno, ya saben la segunda parte de esta situación. El día de hoy me reuní en la mañana con él y le pedí que pusiera el cargo a disposición, luego de haber conversado con el presidente de la República, y lo que queremos es, a lo largo de esta, durante la semana, designar al nuevo ministro de Defensa, que como siempre queremos que sea una persona técnica, con ganas de trabajar y que conozca también del sector. Hilde Quispe, de Radio Nacional. Ministro Zavala, muy buenas tardes. Hilde Quispe, Radio Nacional. La primera pregunta es, hay quienes califican de atinada la decisión de la FAO en aplazar la toma de funciones de la ex primera dama Nadine Heredia. ¿Qué decisión va a tomar ahora el gobierno peruano sobre ese tema? Y para el ministro de Economía, es el presidente del Consejo, el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, se encuentra en Chile, ¿no? ¿Qué proyecciones sobre ese viaje en relación al acercamiento entre las dos naciones sobre los temas comerciales? Bueno, como ustedes saben, nuestra relación con Chile es óptima, vamos muy bien. Tenemos una serie de proyectos que estamos considerando, entre ellos el tren de Tacna a Arica, y después una serie de inversiones que
que los inversionistas privados chilenos están realizando en el Perú. El presidente va a una conferencia que es el equivalente del CADE en Chile, es una conferencia igual que el CADE, muy atendida. Él está muy esperado dentro de la comunidad chilena y creo que el resultado de esto puede significar de que vengan más capitales y los inversionistas chilenos están muy interesados en invertir en el Perú. Así que me imagino que lo que vamos a ver en los siguientes meses es una serie de inversiones chilenas en distintos aspectos de la economía peruana. Bueno, sobre la designación en el caso de la FAO, como ya se había pronunciado la Cancillería la semana pasada cuando se enteró de la noticia, se manifestó la extrañeza y preocupación por ese nombramiento. Stephanie Medina, de TV Perú. Buenas tardes, ministros. Estamos en vivo para TV Perú Noticias. Dos preguntas. La primera para el ministro Tornes, si pudiera explicar de una manera didáctica cómo hacer la transición del SNIP a invierte.pe. Y la segunda para el ministro Zavala, si nos podría contestar si es que la Procuraduría va a iniciar algún tipo de investigación en torno a los cambios de cargo y sueldos que ha habido en torno a la funcionaria que tenía una relación sentimental con el exministro. En las normas legales que hemos presentado, que es muy importante la pregunta que nos hacen, hay un proceso de transición de los proyectos que hoy día están dentro del antiguo SNIP y que pasarían a Invierte.pe. Lo que les quiero decir es que ningún proyecto se pierde, lo único que ganamos es que ganamos en la simplificación, pero todos los proyectos que los gobiernos regionales, gobiernos locales y los sectores habían presentado dentro de la metodología de SNIP, pues pasan bajo un proceso de transición a la nueva metodología de Invierte.pe. Lo que van a ganar es que van a ganar en simplicidad, en aceleración y en un nuevo mecanismo de hacer su evaluación, pero todos los que tienen ya su viabilidad van a continuar con la ejecución de los proyectos, no se pierde un solo proyecto. Sí, o sea, los que están en transición y que ya tienen viabilidad, continúan simplemente. Y en el caso del Ministerio de Defensa y digamos, en aras de la transparencia se va a hacer la verificación justamente de la información de los diferentes cargos y de esta asesora. Raúl Gazulo, de Andina. Ministro, buenas tardes, ministro. Tenía tres consultas para el ministro de Economía. La primera es, ministro, si me podría especificar más, precisar más sobre este plan de infraestructura que lo acaba de mencionar, digamos, cuándo podría estar listo, qué tan fuerte es este instrumento para impulsar la infraestructura, ¿no? Mi segunda consulta es, teniendo en cuenta esta reactivación económica que se viene dando, ¿cuál es su proyección de crecimiento tanto en la inversión privada y la inversión pública para el 2017? Y la última, que es también muy importante en cuanto a expectativas, ¿no?, a confianza empresariales, ¿qué expectativas tiene el gobierno frente a este CADE que inicia este miércoles? Gracias. A ver, primero con respecto a la reactivación, me preguntaste, ¿no? ¿Cómo? El plan de infraestructura. El plan de infraestructura, como dije, se alimenta de los planes regionales, de los planes de los sectores y de los gobiernos regionales y gobiernos locales. Gradualmente ellos van a ir presentando sus planes a 3 años. Esto es muy importante dentro de la ley de Invierte.pe. Lo que hemos introducido es la multianualidad en el proceso de inversión. Entonces ellos van a presentar sus planes de 3 años. Esto se va a registrar dentro de un plan de infraestructura a nivel nacional y de esa manera vamos a formar un plan nacional. Obviamente que dentro de este proceso se van a priorizar con el cierre de brechas una serie de proyectos, ¿no? Y esto lo que va a significar es que por primera vez vamos a tener un plan nacional de infraestructura, ¿no? En términos de la reactivación, nosotros seguimos positivos con respecto a la economía. Creo que han habido muchas dudas. Para este año seguimos esperando que la economía crezca al 4%. Sí esperamos números un poco más débiles en el cuarto trimestre, pero en eso no afecta nuestra proyección para el año como un todo. Hay que reconocer que han habido efectos que de alguna manera sí estaban anticipados, una desaceleración en el caso de minería, porque minería crecía a un ritmo
realmente muy rápido, que era difícil pensar que se iba a sostener a esos niveles por encima del 20%. Y en el caso de hidrocarburos sí nos han golpeado los derrames y ha habido un efecto más negativo. Después, del lado de la inversión privada, quizás ahí sí nos hemos sorprendido un poco. La inversión privada nosotros esperábamos que dé un poquito más de señales en el cuarto trimestre, sin embargo va a seguir siendo negativa. Lo esperanzador es de que cuando nosotros calculamos el crecimiento de la inversión privada en el cálculo trimestral, como lo hacen los otros países de la OECD, es decir, cálculo trimestre contra trimestre y anualizado, la inversión privada por primera vez en el cuarto trimestre estaría creciendo alrededor de 1.3%. Es la primera señal de reactivación de la inversión privada que estamos viendo después de casi 13 trimestres. El próximo año 5%. Privada y pública también alrededor del 5%. CADE, bueno, gran expectativa. Creo que somos casi más de la mitad del gabinete que vamos a participar en los distintos foros. Nosotros lo que queremos es ser absolutamente transparentes, mostrar qué es lo que está haciendo el gobierno. Creo que es muy importante el proceso didáctico de decir qué es lo que está haciendo cada ministro. Para nosotros esto es muy importante. Yo pienso personalmente que necesitamos enganchar no solamente a los empresarios, sino a la población como un todo, sumarlos a nuestra gran tarea de reactivar y cambiar este país, que es un poco el mensaje que nos ha dejado nuestro presidente. Pero esperemos de que haya gran entusiasmo de parte de los empresarios y creo que para ese entonces vamos a poder haber publicado aparte las normas tributarias también. Y también junto con las que les acabamos de anunciar hoy día, creo que este es un gran paso en términos de la delegación de facultades que recibimos, ¿no? Mayra Calderón, de Panamericana. Buenas tardes, ministro. La pregunta es la siguiente. Hemos escuchado las medidas en materia económica, pero en materia de seguridad ciudadana, ¿cuáles son las medidas concretas? Porque este fin de semana ha sido asesinado a balazos el fiscal superior de San Martín. Sí, primero que nada, mis condolencias a la familia del fiscal titular de San Martín, Fermín Alberto Caro Rodríguez, realmente lamentable. Nosotros estamos tomando medidas para avanzar justamente en lo que es la lucha contra el crimen organizado. Y esas acciones concretas ya han tenido sus resultados a nivel de el plan de recompensas, los megaoperativos. Vamos a continuar, lo que hemos visto el día de ayer son las medidas que tienen que ver con los temas económicos, estos proyectos de inversión que tienen que ver con destrabar muchos de los proyectos de inversión pública e inversión privada. También hemos visto, como mencionó el ministro de Economía, algunos temas tributarios que se anunciarán más adelante en la semana. El siguiente paquete que vamos a ver en el Consejo de Ministros tiene que ver justamente con los temas de justicia y seguridad ciudadana, así que ya les daremos más información sobre ese tema. Última pregunta a cargo de Javier Prialegui, Diario Gestión. Ministros, buenas tardes. Dos consultas, bueno, tres en realidad. La primera es respecto de este cambio a Invierte.p. ¿Cuándo los gobiernos regionales y locales ya van a tener que presentar obligatoriamente este tipo de documento, digamos? Porque dice que va a entrar en un periodo de transición. ¿Cuánto tiempo dura este periodo o empieza automáticamente al día siguiente? ¿Cómo es este cambio? ¿Desde cuándo ya comienza a operar este documento? Lo segundo es en obras por impuestos. Dijo que se están incluyendo otros sectores más. ¿Qué sectores estaban antes y qué sectores se están incluyendo en obras por impuestos? ¿Qué sectores ahora podrán presentar proyectos de inversión? Y lo tercero es el tema del destrave de proyectos. Hay anuncios dispersos con fechas de distinto índole que algunas ya deberían haberse cumplido. ¿Qué proyectos ya han salido realmente? ¿Tienen ya adendas firmadas o todavía no hay ninguno que haya cumplido con este ofrecimiento? A ver, parte por parte. Primero, nosotros necesitamos hacer una labor de didáctica con los gobiernos regionales. Estamos presentando a una serie de gobernadores regionales la herramienta que va a ser utilizada para el cierre de brechas.
Nosotros esperamos que de aquí hasta el final del año podamos hacer esta labor y a comienzo de enero ya podamos tener una primera camada de nuevos proyectos desarrollados bajo Invierte PE. Pero vuelvo a insistir, el proceso ha empezado, lo que hay que hacer es que hay que transferir este conocimiento y darle darle esta campaña de prensa a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Ya estamos en eso, la herramienta de más o menos 25, más de 10 ya la han utilizado, faltan los otros 15 y de ahí bajaríamos a las municipalidades, ¿no? Pero, por ejemplo, gobernadores como el de Ica ya la conoce, Cajamarca también la conoce, muchos gobernadores, es más, inclusive muchos de ellos han pedido que se les instalen en sus propias computadoras para que la conozcan, ¿no? Ahora lo que nos falta es la campaña de promoción de Invierte PE, obras por impuestos y Proinversión. Proinversión ya tomó el cargo esta semana el nuevo Álvaro Quijandría. Él ya está trabajando y hay que hacer todavía muchos cambios. Recuerden que la antigua Proinversión había estado muy debilitada, había salido mucho gente capaz, es más, muchas de esas responsabilidades habían pasado al MEF. Ahora estamos revirtiendo eso y estamos fortaleciendo la agencia como agencia. Tenemos todavía que nombrar al directorio. El presidente del directorio sí va a ser yo, el ministro de Economía, y como dijo el Premier, son 3 independientes y 3 ministros, ¿no? Con respecto a los sectores que se han incluido en obras por impuestos, está pesca, electrificación rural, protección social, Ministerio de Justicia, ¿no? No sé si me falta. A ver, en el destrave nosotros lo estamos haciendo en 2 partes. Recuerdan que al comienzo, cuando recién entramos al gobierno, dijimos que habían 18.000 millones de dólares de proyectos que había que destrabar. Más o menos hemos destrabado firme más de 1.000 millones. Nosotros esperamos llegar a los 18.000 más o menos en 6 meses, que nos faltan el resto. Y después tenemos obras de IPCs, iniciativas privadas, por más de 15.000 millones que hoy día están en Proinversión. Nosotros nos estamos poniendo la meta de acelerar todas estas iniciativas privadas, algunas cofinanciadas, otras autogestionadas, autofinanciadas, de manera de generar un gran impulso a la economía en el 2017, ¿no? Pronto les haremos llegar el detalle de estas obras, pero son obras que están desde educación, agua y saneamiento, en fin, todos los sectores, y pronto les vamos a indicar cuáles son estas obras y esperemos hacerlo ya con el nuevo jefe de Proinversión. Muy bien, muchísimas gracias, señores periodistas. La conferencia de prensa ha concluido. Les agradecemos a todos por su gentil presencia. La conferencia de prensa de los ministros de Presidencia y Consejo de Ministros y ministro de Economía, Alfredo Torne. Ellos han hablado de distintos acuerdos tomados en la conferencia del Consejo de Ministros extraordinaria, entre ellas el cambio, la transición desde el SNIP hasta la plataforma invierte.pe. Esa es la información que tenemos desde la PCM, Rosa.